Dios permite la tentación, Él no la provoca. En el capítulo 3 del Génesis encontramos la tentación de la serpiente contra la obra magna de Dios, el ser humano. Está allí, a partir del primer versículo, nos enseña el Génesis que la serpiente era el animal más astuto del Edén. Estaba allí esa serpiente, el animal astuto, que entra en coloquio con la mujer. La mujer no se detiene a reflexionar cómo es que este animal está hablando y cómo es que este animal está injuriando, está calumniando al creador de este jardín del Edén, que misericordiosamente y libremente nos colocó en él. Estaba difamando la serpiente nada más y nada menos que a Dios nuestro Señor. Le dice a Eva: porque Dios os prohibió comer de todos los frutos de los árboles del jardín del Edén. Y Eva precisa: no de todos los frutos, solamente de los frutos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ella explica a la serpiente como que tuviera que dar razones a un animal intruso, a un animal misterioso, a un animal que en su astucia la va conduciendo al abismo. Y Eva no reflexiona. Eva no se pregunta por qué está hablando mal de Dios, que es bueno, y por qué está exagerando las cosas. Eva seguramente ya había tenido coloquios con la serpiente. Y tal vez esa tentación, como todas las tentaciones, hubiera terminado si ella avisaba a Adán. Comentarle a alguien, comunicar lo que está pasando en mi interior o aquello que me está sucediendo en el entorno. ¿Cuántas veces eso hace cesar una tentación? Pero Eva no. Eva se lo fue guardando y continuó en aquella charla con la serpiente. La serpiente antigua, diablo o Satanás, ser espiritual que está allí presente como animal, misterio de la creación. Dios nuestro Señor permitió la presencia del mal en medio del paraíso. En cualquier paraíso puede haber la existencia de la maldad, y eso nos tiene que detener para reflexionar y no ser optimistas o superficiales, y saber que la tentación existe y que Dios la permite. Dios permite la tentación, Él no la provoca, pero la permite para que el hombre salga victorioso, para que el género humano venza la adversidad y crezca. Y si Adán y Eva hubiesen vencido esa tentación de la serpiente, esa cercanía con Dios, esa felicidad del paraíso, esa realización de la obra del Señor, hubiera dado un paso hacia arriba y se hubiera acercado más a la unión del cielo y de la tierra. Pero no fue así. La tentación lo que buscaba era cortar la relación de cielo y tierra y crear una tierra alejada de Dios, de lo sobrenatural, una tierra sensible, una tierra material, una tierra desconfiada en relación a Dios nuestro Señor. Es desconfianza la que tienen Adán y Eva en relación a la bondad de Dios, que nos había dado todo menos ese fruto que no se podía comer. Y ellos cambiaron ese todo por ese único. Es lo que hace el pecado. ¿Cuántas veces la tentación nos quita la felicidad, nos quita aquellos bienes que tenemos, la inocencia, la gracia de Dios, a cambio de nada? Es la tentación que la serpiente siempre coloca. Eva vio que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era atrayente. Es cuando la tentación como que da una luz especial en aquello a lo cual llama. Seguramente el olor era agradable, la textura convidativa a que se comiese. Y ella va, toma del fruto, come, busca a su esposo, da a comer también, y el esposo tiene entre la serpiente y él mismo un intermediario,
otra criatura humana. ¿Y cuántas veces en la tentación nos sucede lo mismo? No es la serpiente que nos aparece, no es el tentador que de un momento a otro se atraviesa en nuestra vida, es otro ser humano. Es alguien que nos indica un camino errado, que nos seduce, que hace un canto de sirena, que falsea la realidad. ¿Y cuántos hombres sirven de intermediarios entre el otro y la serpiente para empujar al abismo del pecado a aquel que no es vigilante? Adán escucha la voz de la serpiente a través de la voz de su esposa, y él también come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva le había dicho a la serpiente: Dios nos anuncia que si comemos de ese árbol moriremos. Por lo tanto tenía noción de la muerte. Ya Dios le había avisado. Y la serpiente, la más mentirosa de las criaturas, le dice: ciertamente no moriréis. Mentira de la serpiente, porque por el pecado se introdujo la muerte en la vida. Es la carta a los Romanos en el capítulo 5, donde San Pablo nos enseña que la muerte se introduce en el mundo a causa del pecado. El plan de Dios para todos nosotros era un plan de vida, de felicidad, de realización, de unión con Él. La muerte se introduce por el pecado y está ese misterio, la relación pecado y muerte, misteriosa. El pecado, el que peca mucho, va introduciendo una muerte primero al alma, mata la vida de la gracia, pero va matando la civilización, va matando las relaciones humanas, va matando las buenas maneras, va matando la cultura, consecuencia del pecado. Y todas esas muertes acarrean la muerte final, que es la muerte del hombre, la muerte del alma, la condenación eterna. Pecado original, que es una verdad de fe, que algunos tratan de negar, pero el Catecismo de la Iglesia nos enseña, y lo tenemos aquí, en su numeral 388, el pecado original, una verdad esencial de la fe. El mal, la muerte, la violencia, las crisis se introducen en el mundo a causa del pecado, pero también la felicidad, la vida, la civilización, la construcción de la civilización del amor viene al mundo por la práctica de la virtud. Pecado original que no es un fatalismo. Una vez producido el pecado original, nuestros primeros padres castigados, introducidas en esta tierra de dolor, de sufrimiento, en este valle de lágrimas, como la llama la Salve Regina, en este mundo se introduce un nuevo elemento, y es la batalla del hombre, la batalla de la mujer por ser buenos, por restaurar el plan de Dios, por decir no al pecado original que introduce en la descendencia de Adán y de Eva esa inclinación que todos tenemos al mal, pero está también la redención de Jesucristo y la victoria de María. Hablábamos en nuestra anterior charla Adán y Eva y el pecado, ahora hablamos María, Jesucristo y la realización del plan de Dios. Está allí el primer matrimonio y el matrimonio místico entre la esposa del Espíritu Santo y su Hijo Santísimo, que restauran el plan de Dios, Jesucristo nuestro Señor, con la redención en la faz de la tierra. Pero ese pecado existe. Debemos saber de nuestra inclinación hacia el mal, pero también saber que fuimos redimidos por el Señor y que esa reconstrucción, esa restauración, esa redención, ese plan de Dios lo niega quien niega el pecado original. Dice el Catecismo: quien niega el pecado original está negando al propio Cristo, porque la razón de ser de Cristo es la redención del pecado y la victoria sobre él, que con la misericordia y la intercesión de María Santísima todos tendremos si somos fieles a la gracia de Dios nuestro Señor.